Durante mi primer trabajo como despachadora de taxis, las cosas parecían normales. Entré con entusiasmo, queriendo demostrarme que podía ser independiente, profesional y eficiente. La oficina estaba en un edificio antiguo, reformado hacía poco. A pesar de su nueva pintura blanca, las paredes respiraban una historia que no terminaba de borrarse. Se decía que el edificio, en su día, había sido un archivo estatal abandonado. Pero nadie hablaba mucho de eso. Mi jornada usual era de día, pero esa noche, por petición del departamento web, quienes tenían que cargar nuevos datos al sistema, decidí quedarme hasta más tarde. Ellos necesitaban que estuviera en línea por si se presentaban errores con los pedidos en la app. Me quedé con gusto, conectada al panel de control, observando en la pantalla del monitor los movimientos de los taxis, revisando bases de datos en el sistema conectado a la red interna. Nada parecía fuera de lo común. La luz del pasillo principal era tenue. La mayoría del personal se había ido. Solo quedábamos yo y los servidores, cuyo zumbido llenaba el aire con una extraña sensación de compañía. Eran las 10:43 de la noche cuando noté por primera vez algo raro. La luz del baño se encendió. Yo sabía que no había nadie más. Me levanté para revisar con mi linterna del móvil. Nada. Pensé que quizás un sensor estaba defectuoso. Volví a mi escritorio. Pero cuando me senté, la pantalla se oscureció por un segundo y luego volvió a encenderse sola, mostrando líneas de código que yo no había ejecutado. En la pantalla del sistema web interno apareció una nueva IP conectada, no reconocida. Invitado 009 decía. Eso no era normal. Solo los técnicos tenían acceso remoto y no había actualizaciones agendadas esa noche. Pensé en llamar al encargado del área web, pero no quería sonar paranoica. Decidí cerrar la sesión de esa IP manualmente, pero al intentar desconectarla, el sistema me arrojó un error. Acceso denegado. Eso no debería pasar. Solo el administrador tiene la capacidad de bloquearme. Entonces lo escuché. Un sonido, apenas un murmullo. Provenía del pasillo. Eran voces, susurros, como cuando alguien murmura dentro de un sueño. Me levanté de nuevo. Caminé despacio con la espalda tensa y el corazón en la garganta. Pero no vi nada. A mi regreso noté algo que me heló la sangre. En mi escritorio, el mouse se movía por sí solo. Y no era el ratón físico, era el cursor en la pantalla. Se dirigía a una carpeta del sistema compartido llamada Despacho Prohibido. Esa carpeta no existía antes, nunca la había visto, y cuando el cursor dio doble clic en ella, se abrió un archivo titulado Cámara Oculta Oficina.mp4. Apareció una grabación en blanco y negro. Era una toma de seguridad del propio pasillo en el que yo acababa de estar. Lo inquietante no era la calidad del video, ni el ángulo, era la figura, una silueta oscura. Alguien, o algo, estaba parado allí mientras yo caminaba justo al lado. Lo vi con claridad, alto, sin rostro, una sombra negra más densa que la oscuridad natural del pasillo. Y estaba mirando directamente a la cámara. O eso parecía. Corrí. Esta vez sí llamé al encargado del departamento web. No contestó, ni su celular ni el interno. Intenté salir del edificio, pero la puerta de entrada estaba cerrada. La chapa electrónica no respondía, ni siquiera con la tarjeta maestra que llevaba por protocolo de seguridad. Las luces comenzaron a parpadear. El monitor del escritorio se apagó solo. Luego se encendió de nuevo, pero ahora mostraba líneas de código que no entendía. Eran símbolos, comandos que no reconocía del sistema habitual. El código parecía vivo, como si alguien, o algo, lo estuviera escribiendo en tiempo real desde dentro del mismo edificio. Apareció una última línea de texto en rojo brillante. No estás sola. Nunca lo estuviste. Empecé a gritar, pero mi voz apenas se escuchaba en ese lugar saturado de silencio antinatural. Regresé al pasillo, y entonces lo vi con mis propios ojos. La sombra. Estaba de pie al final del corredor. Inmóvil. Alta. Oscura. Inhumana. El aire se volvió pesado, el frío me paralizó. Mis piernas temblaban, no podía moverme. La sombra avanzó un paso. Otro. Y otro más. No hacía ruido. Su presencia era como un vacío que absorbía toda luz. Corrí hacia el servidor central del área web. Tenía la idea loca de que, si reiniciaba la red o cortaba la conexión,
tal vez todo esto se detendría. Pero al llegar vi que el servidor estaba encendido, aunque su interfaz mostraba un log inusual. Deep Socket, conexión abierta, entidad desconocida inyectada. ¿Entidad? ¿Inyectada desde dónde? ¿Quién había autorizado eso? Fue entonces cuando lo entendí. Lo que estaba ocurriendo no era una simple falla técnica, era algo que se había colado desde la Deep Web. El departamento web había estado realizando pruebas con conexiones paralelas y proxies inversos para mejorar la velocidad de la app. Pero lo que no sabían, o no quisieron admitir, era que, en uno de esos túneles abiertos sin filtros, se coló algo más. Algo que no era humano, ni software. Una presencia que encontró un canal para materializarse, observando desde las sombras digitales, esperando a que alguien como yo se quedara a solas. Lo que sentía en ese momento no era solo miedo. Era la comprensión de que había despertado a una entidad que no se regía por nuestras reglas, y que ahora estaba atrapada con ella. La sensación de desesperación me envolvía mientras observaba la pantalla del servidor, el texto ahora parpadeando como si estuviera vivo, casi burlándose de mí. Entidad desconocida inyectada. No pude evitar pensar en lo que me había dicho el encargado del departamento web durante una de nuestras reuniones. Nunca se sabe qué hay en las profundidades de la red. Parecía que ahora me encontraba cara a cara con algo que no podía entender ni controlar. De repente, el sonido de un pesado zumbido me despertó de mi trance. La luz sobre mi cabeza empezó a titilar frenéticamente. La sombra, que hasta entonces había estado inmóvil al final del pasillo, comenzó a moverse de nuevo, pero esta vez no se acercaba. Estaba retrocediendo, pero hacia la pared, como si fuera absorbida por ella. Un ruido sordo, como el de una puerta cerrándose de golpe, resonó por toda la oficina. Miré hacia el servidor. La pantalla había cambiado, ahora mostraba solo una palabra: gracias. Al darme la vuelta, algo me hizo congelarme. La sombra ya no estaba en el pasillo. En su lugar, había una figura humana, una persona que no reconocí. Un hombre, con un rostro pálido y vacío, vestido con ropa de trabajo de la misma empresa. No dijo nada. Solo me miró fijamente, con unos ojos vacíos que parecían observar mi alma más que mi cuerpo. Me eché atrás, tropezando con el borde del escritorio, y finalmente caí al suelo. Fue en ese momento cuando sentí el aire denso de la oficina volverse aún más pesado. Como si todo lo que había ocurrido no fuera más que el comienzo de algo mucho más grande. Intenté gritar, pero mi voz no salía. El hombre avanzó lentamente hacia mí, pero a medida que lo hacía, su figura comenzó a desvanecerse en el aire. No era que se alejara, sino que desaparecía, como si estuviera siendo absorbido por la misma oscuridad que había comenzado en el pasillo. La sombra, esa entidad desconocida, ya no era algo que pudiera ver. Ya no era algo que pudiera escapar. Sentí que me estaba perdiendo. Algo dentro de mí me decía que ya no podía salir de allí. Mi mente se nubló. La oficina vacía no estaba vacía por mucho tiempo más. Había algo en sus entrañas, algo que se había colado sin ser invitado. Algo mucho más antiguo y siniestro. El sistema web comenzó a mostrar una última notificación. En la pantalla, la siguiente línea de código apareció, como si alguien la hubiera escrito solo para mí. Ahora tú eres parte de nosotros. En ese preciso instante, las luces se apagaron por completo. La pantalla del servidor parpadeó una última vez, antes de quedar en completa oscuridad. Era una noche común en la oficina de taxis. Estaba acostumbrada a la tranquilidad de las largas horas de espera, contestando llamadas y asignando viajes a los conductores. El sonido del teléfono sonaba en intervalos regulares, y la luz tenue de la oficina iluminaba el espacio, generando una atmósfera tranquila, incluso algo monótona. Al estar en un lugar donde las llamadas eran casi siempre previsibles, la noche se deslizaba sin mayores sorpresas. Desde que comencé a trabajar como despachadora, uno de los aspectos más destacables de mi rol había sido la falta de eventos realmente fuera de lo común. A veces, las historias que escuchaba de los conductores eran emocionantes, pero rara vez ocurría algo realmente inesperado. Eso estaba a punto de cambiar. Era cerca de la medianoche, una hora en la que el tráfico en la ciudad comenzaba a disminuir y las calles se volvían desiertas. Yo estaba sentada frente a la computadora,
revisando las estadísticas de viajes de la noche cuando, de repente, la puerta de la oficina se abrió con un fuerte golpe. Un hombre apareció en el umbral, tambaleándose hacia adentro, con la camisa empapada en sangre. Su rostro, aunque cubierto en parte por la oscuridad, mostraba un claro signo de angustia. Lo primero que pensé fue que se había accidentado o que algo había sucedido en el camino. ¿Está bien? ¿Puedo ayudarlo?, le pregunté instintivamente, poniendo mi mano sobre el teléfono en la mesa, lista para llamar a una ambulancia si fuera necesario. El hombre levantó la cabeza y sus ojos, completamente desorientados, me miraron fijamente. «Solo necesito un taxi. No he hecho nada malo, no se preocupe», respondió con una voz ronca y temblorosa. Su tono era calmado, pero algo en él me hizo sentir incómoda. La sangre que cubría su ropa no parecía provenir de un simple accidente. La manera en que se movía, su postura rígida y la forma en que miraba constantemente hacia la puerta, me dio la sensación de que algo no estaba bien. «¿Cómo se lastimó?», le pregunté, tratando de mantener la calma. Él evitó mi mirada, y por un momento la tensión en el aire se hizo casi palpable. Solo necesito ir a un lugar. A donde sea, no me importa», dijo, como si no quisiera entrar en detalles. Era extraño. La conversación ya no parecía ser sobre un simple viaje de taxi. Algo más pesado, más oscuro, se cernía en la habitación. Mi instinto comenzó a decirme que algo estaba fuera de lugar, pero al mismo tiempo, mi rol como despachadora me impulsaba a hacer lo que él pedía. Era lo que se esperaba de mí, facilitar el servicio sin hacer demasiadas preguntas, pero a medida que avanzaba la conversación, una sensación creciente de alarma comenzó a invadir mi mente. El hombre parecía estar demasiado insistente en algo que no lograba comprender. Me pidió un destino específico, pero las direcciones que daba no tenían sentido alguno. Hablaba de lugares que nunca había oído mencionar, sitios oscuros y lejanos. No podía ponerle el dedo encima, pero había algo más detrás de sus palabras, algo inquietante. En ese momento, decidí no seguir el protocolo habitual de despachadora. Quizás era un error, pero algo en su actitud me empujaba a no confiar en él. Le sugerí que se sentara mientras contactaba a un conductor que estuviera cerca. La atmósfera se volvía más extraña. Cada segundo que pasaba, la sensación de incomodidad aumentaba. Me concentré en el teléfono, pero mis ojos seguían mirando al hombre, observando cómo se movía de un lado a otro como si estuviera esperando algo que ni yo ni él podíamos prever. El hombre parecía estar perdiendo la noción del tiempo. Su respiración se volvía cada vez más errática y su mirada inquieta recorría constantemente la habitación. Mientras tanto, me encontraba intentando mantener la calma, pero algo dentro de mí comenzaba a alarmarse. Al principio me había convencido de que solo se trataba de un accidente, pero a medida que los minutos pasaban, algo no encajaba. La sangre, la actitud del hombre, sus respuestas evasivas, todo me estaba llevando a un lugar más oscuro del que no podía salir fácilmente. Decidí llamar a un conductor, pero mientras lo hacía, un escalofrío recorrió mi espalda. Sin previo aviso, el hombre se acercó y con un tono bajo y urgente me susurró al oído. «No dejes que me lleve nadie más. No les digas nada. No les hables sobre mí». Me quedé helada por un momento. No sabía si estaba siendo paranoica o si sus palabras tenían un fondo de verdad. En mis años de trabajo como despachadora, jamás había tenido una experiencia así. Los conductores que llamaba normalmente, personas en su mayoría amigables, estaban acostumbrados a todo tipo de situaciones. Pero esto era diferente. Sentía que me encontraba atrapada en algo mucho más grande de lo que había anticipado. El teléfono de la oficina comenzó a sonar, rompiendo el silencio tenso que llenaba el aire. Miré al hombre, que no dejaba de observarme con sus ojos oscuros, pero esta vez había algo más en su expresión. No solo era miedo. Era desesperación, como si intentara evitar algo o alguien. «¿Dónde está el taxi?», preguntó con voz temblorosa. «No tengo un conductor disponible aún. Tienes que esperar un poco», respondí, intentando sonar serena, aunque internamente mis nervios estaban al límite. Mientras tanto, el hombre comenzó a moverse, sus pasos ligeros pero nerviosos. No podía evitar sentir que algo estaba a punto de suceder, algo que cambiaría mi vida para siempre. En ese preciso momento, la puerta de la oficina se abrió con un suave crujido.
Un conductor entró en la habitación con una mirada desconcertada al ver al hombre ensangrentado. «¿Qué pasa aquí?», preguntó, parándose en el umbral. Pero antes de que pudiera decir algo más, el hombre se giró abruptamente y lo encaró. «No me hagas preguntas, solo llévame a donde te diga», ordenó con voz firme, como si estuviera tomando el control de la situación. El conductor, visiblemente perturbado, miró hacia mí. Yo lo miré de vuelta, sin saber cómo responder. La situación había tomado un giro inesperado y muy peligroso. Finalmente el conductor accedió a llevarlo. Mientras salían de la oficina, pude escuchar las puertas del coche cerrándose de golpe y luego el rugir del motor al arrancar. El miedo me envolvió completamente. No sabía qué había ocurrido, pero estaba convencida de que no sería lo último que vería de ese hombre. No pasó mucho tiempo antes de que mi celular sonara. Lo miré con desconfianza. El número que aparecía en la pantalla era desconocido. Contesté con cautela. «¿Hola?». La voz al otro lado era inconfundible, la misma voz ronca y descontrolada que había escuchado en la oficina. «No lo hagas, no sigas buscando», dijo casi en un susurro. «¿Qué?», contesté, intentando comprender lo que estaba sucediendo. «¿Qué quieres decir?». Antes de que pudiera recibir una respuesta, la línea se cortó. Mi mente comenzó a hacer conjeturas sobre lo que acababa de suceder. ¿Quién era este hombre? ¿Por qué tenía una necesidad tan desesperada de huir? Y lo más inquietante de todo, ¿por qué se sentía perseguido? A las pocas horas, la policía apareció en la oficina. Un oficial se acercó a mi escritorio y comenzó a hacerme preguntas sobre el hombre ensangrentado. «¿Lo ha visto antes? ¿Le ha ofrecido algún tipo de ayuda?», preguntó. Yo no sabía qué responder. Todo lo que podía decir era que un hombre había entrado buscando un taxi, pero no sabía nada más. No pude evitar notar que el policía me miraba con desconfianza, como si tuviera alguna información que yo no estaba compartiendo. El teléfono de la oficina volvió a sonar. Esta vez, el sonido retumbó en mis oídos como un eco que no podía silenciar. Al tomar la llamada, la voz al otro lado era fría y distante. «¿Recuerdas al hombre que vino a tu oficina? Lo que viste no fue accidental. Está vinculado a algo mucho más grande de lo que imaginas», dijo el desconocido. «No te involucres. Ya es demasiado tarde». El miedo me envolvió, pero también la sensación de que algo horrible estaba por desatarse. El hombre no regresó, pero la atmósfera que dejó detrás sí lo hizo. Durante las semanas siguientes, los medios de comunicación comenzaron a hablar sobre una serie de crímenes sin resolver en la ciudad, todos con una extraña conexión. Todos tenían que ver con una figura oscura, un hombre ensangrentado que desaparecía antes de que pudiera rastrearse su paradero. Poco a poco, me di cuenta de que lo que había comenzado como una noche común, una rutina que se rompió por un visitante inesperado, se había convertido en una pesadilla de la cual no podía escapar. Cada rincón de mi vida comenzó a estar impregnado por esa sombra. No era solo el hombre que había estado en mi oficina. Era algo mucho más grande, algo que no comprendía completamente. Algo siniestro que, de alguna manera, había tocado mi vida. Años después, aún me despierto a medianoche, con la sensación de que la pesadilla nunca terminó. El hombre ensangrentado tal vez nunca fue un simple accidente, ni una simple víctima. Él era algo más, algo que había venido a advertirme, o tal vez, a marcarme. Era una noche oscura y fría. El reloj marcaba las 3 de la mañana cuando, después de una jornada de trabajo agotadora, salí del bar en el que laboraba. Los clientes se habían ido, y la calle estaba desierta, iluminada únicamente por las luces amarillas de las farolas. En mi camino hacia el apartamento, noté una presencia extraña. A lo lejos, a través de la bruma de la noche, vi a un hombre que caminaba por la acera opuesta. No pensé mucho en él en ese momento. A veces las calles vacías nos juegan malas pasadas y la gente parece estar en todas partes. Sin embargo, mientras seguía caminando, algo en su actitud me inquietó. Estaba vestido con una gabardina oscura y sus ojos, aunque a una distancia considerable, parecían fijos en mí. Lo noté como si sus ojos me atravesaran, pero rápidamente traté de apartar esa sensación de mi mente. Tal vez era solo mi imaginación. Al llegar a la puerta de mi edificio, me sentí aliviada de entrar. Pero esa noche fue diferente. No podía dejar de pensar en esa mirada. Me costó conciliar el sueño,
Y cuando finalmente lo logré, desperté temprano, en la mañana, con una sensación extraña en el estómago. Algo no estaba bien, pero no sabía qué exactamente. Los días pasaron, pero esa sensación seguía ahí, como una sombra que nunca se apartaba completamente. Empecé a notar que esa misma figura aparecía, casi todos los días, en el mismo lugar. Primero, fue un vistazo casual desde el otro lado de la calle. Pensé que era una coincidencia, pero después de un par de veces, su presencia comenzó a convertirse en una constante. A medida que pasaban los días, comencé a ver más señales de él. Aparecía cerca de mi apartamento, siguiéndome a través de los callejones oscuros, siempre manteniendo su distancia, pero siempre allí. Los nervios empezaron a invadirme. No entendía qué quería. La presencia de ese hombre no era normal y mi instinto me decía que no debía ignorarlo. Una noche, después de un turno especialmente largo, regresé a mi hogar. Mientras me acercaba a la puerta de mi apartamento, me detuve en seco. El aire se volvió denso, como si todo alrededor se hubiera quedado en suspenso. Ahí estaba, frente a mi puerta. La misma figura, inmóvil, con la mirada fija en mí, como si estuviera esperando algo. Su rostro no mostraba emoción, pero sus ojos... Esos ojos me traspasaban, me recorrían como si estuviera viendo algo mucho más allá de lo que era evidente. La puerta de mi apartamento estaba cerrada, pero no me sentía a salvo. Me quedé allí, inmóvil, observándolo. Sus ojos brillaban con una intensidad inquietante, y no podía evitar sentir cómo mi cuerpo se tensaba, cómo los pelos de mi nuca se erizaban. La sensación de peligro era palpable. El miedo comenzó a apoderarse de mí. En mi cabeza no dejaba de preguntarme cómo había llegado hasta allí, por qué me estaba observando, qué quería. Decidí entrar rápidamente en el edificio y cerré la puerta con fuerza, con la sensación de que el tiempo se había detenido por completo. Esa noche, mientras me sumía en el sueño inquieto, algo me despertó. Una sensación extraña de incomodidad, como si alguien me estuviera mirando. Abrí los ojos y miré en dirección a la ventana. A través de las rendijas pude verlo. Estaba allí, de nuevo, frente a mi ventana, en la oscuridad. Su silueta, reconocible aunque apenas visible, estaba acechando desde el exterior, como un espectro que nunca se va. Mi respiración se aceleró, y el miedo se apoderó por completo de mí. No estaba segura de cuánto tiempo llevaba allí, pero sabía que no podía quedarme quieta. ¿Cómo había logrado encontrar mi apartamento? ¿Qué quería realmente? A partir de ese momento, la obsesión del hombre comenzó a revelar una dimensión aún más perturbadora. Cuanto más intentaba evitarlo, más parecía saber de mí. Descubrí que él conocía detalles de mi vida que nunca le había contado a nadie. Sabía dónde trabajaba, lo que me gustaba hacer en mi tiempo libre, y en ocasiones, incluso parecía anticipar mis movimientos. Comenzó a enviarme pequeños mensajes, insinuaciones que dejaba en mi buzón o enviaba por correo electrónico, siempre con la misma inquietante firma: tu amigo, el acechador invisible. El miedo ya no era solo una sensación pasajera, sino una presencia constante que se interponía entre yo y mi vida diaria. Los días pasaban, y las horas que antes había dedicado a mis pasatiempos ahora se veían invadidas por la creciente paranoia. No podía concentrarme en el trabajo. No podía salir a la calle sin sentir que alguien me observaba desde las sombras. Había llegado a un punto en el que cada esquina, cada callejón, me parecía un lugar donde podría encontrarlo nuevamente. Lo peor de todo era que él sabía cómo jugar con mi mente. Cuando traté de compartir mis temores con mis amigos o familiares, nadie parecía creerme. Al principio pensaron que era una exageración, una paranoia sin fundamento, pero cuando los mensajes se volvieron más explícitos, mi angustia comenzó a calar en los demás. Sabía que necesitaba hacer algo, ¿pero qué? ¿Cómo te enfrentas a un acechador invisible? A un hombre que parece conocer cada rincón de tu vida. Una noche, mientras caminaba a casa después de un turno en el bar, decidí que ya no podía seguir huyendo. No más esconderme. Tenía que saber qué quería este hombre, enfrentarlo de alguna manera. Tomé un camino distinto, más oscuro, un camino que nunca había recorrido antes. Mis pasos resonaban en el silencio de la noche, y mientras avanzaba, pude escuchar el sonido de otros pasos detrás de mí, siempre a la misma distancia. Mi corazón latía con fuerza, y mis pensamientos se aceleraban. ¿Estaba él aquí? ¿Lo estaba siguiendo? ¿Era una trampa?
En medio de la oscuridad me detuve, miré a mi alrededor y allí estaba. No a lo lejos, sino a pocos metros. Su figura apareció, emergiendo de las sombras como un espectro, imperturbable, inmutable. Esta vez no estaba en la distancia, ahora estaba aquí, frente a mí. ¿Por qué me sigues?, grité con el poco aliento que me quedaba, mi voz temblorosa pero firme. Él permaneció en silencio por un largo momento. Cuando finalmente habló, su voz era suave, pero la sensación de peligro era innegable. «Porque eres especial», dijo. Las palabras flotaban en el aire, frías y vacías, como si no fueran más que una confesión macabra. Sus ojos brillaban con una intensidad que no podía comprender. No entendí lo que significaba, pero sentí que todo lo que había hecho hasta ese momento había sido parte de su plan. El control que él ejercía sobre mí no era solo físico, sino psicológico, y esa era la verdadera amenaza. En un impulso, giré y corrí. Corrí lo más rápido que pude, sin mirar atrás, sin detenerme. Sabía que tenía que escapar, que si me quedaba más tiempo allí, perdería mi cordura. Los pasos de él seguían detrás de mí, cada vez más cerca. Mi respiración se entrecortaba, y el aire se volvía más espeso, pero seguí corriendo hasta que llegué a mi edificio. Corriendo hacia la puerta de mi apartamento, me deslicé dentro y la cerré con fuerza, con la sensación de que en cualquier momento, esa puerta podría ser derribada. Pero lo que pasó después no fue lo que esperaba. Al llegar a mi habitación, algo estaba mal. En la mesa, encontré una carta, un sobre que no había visto antes. Lo abrí temblando, y dentro estaba un mensaje, escrito en una caligrafía que no reconocía. «Ya te encontré y ahora eres mía. No escaparás más. Pronto, todo será tuyo». Mis manos temblaban, y el miedo me paralizó. El hombre había entrado, sin que yo lo supiera. Había estado aquí, en mi apartamento, quizás observándome desde las sombras, tal vez incluso más cerca de lo que había imaginado. Pero entonces, algo cambió en mí. Ya no tenía miedo. Algo dentro de mí se encendió, una chispa de rabia, de determinación. Ya no sería su víctima. Había llegado al límite de lo que podía soportar y ahora la balanza se inclinaba en mi favor. Si quería que esto terminara, tendría que enfrentarlo de una vez por todas. La noche siguiente decidí tomar medidas. Sabía que él volvería. Estaba preparado para enfrentarlo. Cuando los pasos resonaron nuevamente en las escaleras, supe que había llegado el momento. Tomé un cuchillo, con la determinación de defenderme, y esperé. A medida que la figura de él se acercaba, ya no sentí miedo, sino furia. Me levanté, y cuando cruzó la puerta, lo vi por primera vez en toda su horrible claridad. Un hombre de rostro pálido, con ojos vacíos de emoción, casi como si fuera una sombra humana. «Es hora de que esto termine», dije avanzando hacia él con el cuchillo en la mano. Él sonrió, pero su sonrisa se desvaneció cuando me vio avanzar sin temor. Intentó retroceder, pero ya era demasiado tarde. En ese momento, lo comprendí. Él no era solo un acechador, sino una manifestación de mis propios miedos, una figura que había alimentado durante tanto tiempo con cada pensamiento de inseguridad, de vulnerabilidad. Al mirarlo directamente, dejé de ser su presa. Ya no podía manipularme más. Con un rápido movimiento lo confronté, y todo lo que parecía aterrador se desmoronó, desapareciendo como una sombra al amanecer. En el instante en que la figura de él se desvaneció, supe que había terminado. Ya no me acechaba. Nunca volví a verlo. Mi vida volvió a la normalidad, pero el miedo que sentí nunca desapareció por completo. Había aprendido que el verdadero acechador invisible no era un hombre que caminaba por las calles, sino los miedos que dejamos crecer en nuestras mentes. En el año 2008, cuando comencé mi turno nocturno en una empresa tecnológica, no podía imaginar lo que me esperaba. Había conseguido el trabajo en el último piso de un moderno edificio de oficinas, un lugar aparentemente tranquilo, ideal para alguien que prefería la soledad y el silencio para concentrarse. La empresa estaba en pleno auge, con grandes proyectos tecnológicos en marcha, y mi rol era sencillo: asegurarme de que todo funcionara a la perfección durante la noche. Era un turno que en principio parecía ser solo una rutina repetitiva. Sin embargo, pronto me di cuenta de que algo en el edificio no era normal. Las primeras noches fueron como cualquier otra, tranquilas y sin incidentes. Solo el sonido monótono de las computadoras y el aire acondicionado llenaban el espacio.
Pero conforme pasaban los días, algo comenzó a cambiar. Al principio fueron pequeños detalles, luces que parpadeaban sin motivo aparente, ruidos sutiles que parecía que venían de las paredes, o el sonido lejano de pasos cuando no había nadie más cerca. Pensé que era solo mi mente jugando trucos, pero las cosas pronto se intensificaron. Las sombras en los pasillos del edificio se alargaban de manera extraña, como si se movieran por voluntad propia. A veces, desde la ventana de mi oficina, podía ver reflejos de figuras que caminaban en el pasillo, pero al girar la cabeza no había nadie allí. La sensación de ser observada creció con cada noche que pasaba. No podía dejar de mirar las cámaras de seguridad, asegurándome de que todo estuviera bien. Los monitores mostraban lo mismo de siempre: oficinas vacías, pasillos tranquilos, pero algo no cuadraba. Era como si el edificio, en su total quietud, estuviera esperando que ocurriera algo. Decidí investigar un poco sobre la historia del lugar. Me intrigaba saber más sobre el edificio que ya me comenzaba a inquietar. Descubrí que, antes de ser una oficina de alta tecnología, el edificio había sido una antigua fábrica de plásticos. Las historias que salían de allí no eran precisamente las mejores. En la época en que la fábrica operaba, varios empleados desaparecieron sin dejar rastro. Algunos decían que los ruidos y las luces extrañas que ocurrían en el lugar no eran más que el eco de esos sucesos oscuros que quedaban atrapados entre las paredes del edificio. En ese momento, todo comenzó a encajar. Los ruidos inexplicables, las figuras que veía en las sombras y esa sensación constante de estar observada. Una de las noches más inquietantes de todas ocurrió cuando ya estaba acostumbrada a esos pequeños incidentes. Estaba trabajando en mi computadora, sumida en tareas que no parecían tener fin, cuando escuché un golpe fuerte en la puerta principal del piso. Era un sonido seco, tan fuerte que hizo eco en los pasillos vacíos. Me levanté rápidamente y fui a ver qué había ocurrido. El pasillo estaba oscuro, solo iluminado por las luces tenues del suelo. Miré hacia ambos lados, pero no había nada. Decidí volver a mi oficina, pero cuando me di la vuelta, una figura oscura apareció en la esquina del pasillo, casi imperceptible en la penumbra. Mi primer impulso fue pensar que se trataba de algún compañero que se había quedado trabajando hasta tarde, pero la forma en que se movía, lenta y flotante, no era humana. No era posible que alguien caminara de esa manera. Un escalofrío recorrió mi espalda y, aunque intenté racionalizar lo que estaba viendo, no pude evitar sentir miedo. La figura se desvaneció rápidamente, como si se absorbiera por la oscuridad misma. Quedé paralizada, sin saber qué hacer. ¿Acaso mi mente me estaba engañando, o realmente había algo en el edificio que no podía entender? Decidí seguir adelante con mi trabajo, aunque sabía que no iba a poder dejar de pensar en lo que acababa de ver. A medida que las horas pasaban, el ambiente se volvía cada vez más pesado. Las paredes crujían con un sonido que parecía venir del fondo del edificio, y el aire se volvía denso, como si el lugar estuviera respirando. Ese mismo día, mientras investigaba más sobre la historia del edificio, encontré algo aún más aterrador. En la base del edificio, justo en el área donde antes se encontraba la entrada principal de la fábrica, había rumores de cultos secretos y rituales que se realizaban en las viejas salas subterráneas. Había historias de personas que afirmaban haber escuchado cantos y gritos provenientes de abajo, de un espacio sellado por años. Nadie hablaba de esto abiertamente, pero las historias persistían entre los pocos empleados que trabajaban allí durante los años más oscuros del edificio. Cuando supe esto, la sensación de terror se apoderó de mí con más fuerza. ¿Qué tipo de historia albergaba este edificio? ¿Podía ser que lo que ocurría por la noche estuviera relacionado con estas antiguas prácticas? Esa misma noche, mientras el edificio permanecía en silencio, el terror que había sentido en las noches anteriores se intensificó. A medida que las sombras en los pasillos se alargaban de nuevo, me sentí observada como nunca antes. Esta vez no era solo un pensamiento pasajero. Algo estaba al acecho, y estaba más cerca que nunca. Sentí una presencia, como si alguien o algo estuviera justo detrás de mí. Mi mente comenzó a correr rápidamente a través de todas las historias que había escuchado. Desapariciones, figuras en las sombras, ruidos extraños. ¿Era posible que todo eso estuviera relacionado? Y si es así, ¿qué significaba para mí, que ahora estaba atrapada en este edificio, sola durante la noche? Mi mente no paraba de pensar en las implicaciones de lo que estaba ocurriendo.
Durante días, me obsesioné con la historia del edificio, con los murmullos que escuchaba, con las sombras que se movían por los pasillos. Aunque trataba de mantener la calma, la sensación de que algo maligno acechaba en cada rincón me carcomía por dentro. Cada vez que las luces se apagaban y el edificio se sumía en la oscuridad, sentía que la amenaza estaba más cerca. Los ruidos que antes eran sutiles ahora eran fuertes y claros. Pasos, golpes, susurros, y lo peor de todo, esa figura que siempre me rodeaba en las sombras. Una noche, cuando el miedo ya me había invadido por completo, decidí que tenía que enfrentarme a lo que estaba ocurriendo. Ya no podía seguir ignorando los extraños sucesos. Tomé mi linterna y caminé hacia los pasillos más oscuros del edificio, donde siempre sentía esa presencia. Mientras caminaba, el sonido de mis pasos era lo único que rompía el silencio sepulcral. La sensación de estar siendo observada era tan fuerte que cada vez que me detenía, sentía que algo me estaba mirando, esperando el momento adecuado para atacar. Llegué a una de las puertas del fondo, una que nunca había abierto. La cerradura estaba polvorienta, como si nadie hubiera entrado allí en años. Mi respiración era pesada y mis manos temblaban mientras sacaba las llaves. Al abrir la puerta, un frío helado me golpeó en la cara. El aire estaba denso y pesado, y un olor a moho y humedad impregnaba la habitación. A través de la linterna pude ver un pasillo largo y oscuro que parecía no terminar nunca. A medida que avanzaba, las paredes se estrechaban, y el aire se volvía más denso. Sentí que algo me observaba desde las sombras, acechando, esperando. De repente, algo se movió a mi lado. Era una sombra alargada, que se deslizó rápidamente hacia una puerta al final del pasillo. Mi corazón comenzó a latir desbocado. Algo me decía que no debía seguir adelante, que lo que sea que estuviera allí no quería ser encontrado, pero ya no podía dar marcha atrás. Mi curiosidad me empujaba a avanzar. Al llegar a la puerta, la empujé lentamente. La habitación que encontré era pequeña, pero algo en ella me dejó sin aliento. En el centro había una mesa de madera, sobre la cual había una serie de símbolos extraños grabados. El ambiente era denso, como si el aire estuviera cargado de electricidad estática. A lo lejos, desde una esquina oscura, una figura apareció. No era la figura sombría que había visto antes, pero la sensación era la misma. Algo muy antiguo, muy oscuro, estaba aquí. De repente, una ráfaga de viento helado me golpeó y la puerta se cerró violentamente detrás de mí. Me quedé atrapada en ese espacio, con la figura acercándose lentamente, como si me estuviera acechando. No podía moverme, no podía hablar. Un terror indescriptible me invadió mientras la figura se acercaba más y más. En ese momento, algo dentro de mí despertó. Sabía que si no hacía algo, sería demasiado tarde. Con toda la fuerza que me quedaba, grité con todas mis fuerzas, rogando a quien escuchara, deseando que el lugar me liberara de esa presencia. Fue entonces cuando las luces del edificio parpadearon y en un parpadeo, todo se detuvo. El aire dejó de estar pesado y el silencio reinó nuevamente. La figura desapareció, como si nunca hubiera estado allí. Las luces se estabilizaron y pude escuchar el sonido lejano de las sirenas. Finalmente la policía llegó, alertada por un vecino que había oído mis gritos. Los oficiales registraron el edificio, pero no encontraron nada fuera de lo común. Solo un lugar vacío y silencioso, como siempre había sido. Los días siguientes fueron una especie de borrón para mí. El edificio continuó siendo mi lugar de trabajo, pero mi percepción de él había cambiado por completo. Todo parecía normal, pero mi mente sabía la verdad. El edificio guardaba secretos oscuros, y aunque los demás continuaron su vida como si nada hubiera pasado, yo nunca pude olvidar lo que había experimentado. ¿Era el lugar embrujado por los antiguos sucesos de la fábrica? ¿O había algo más profundo y siniestro que nunca llegué a comprender? Nadie nunca sabrá la respuesta completa, y la verdad es que probablemente sea mejor así. Lo único que sé con certeza es que las sombras en el edificio nunca desaparecieron del todo. Y aunque ya no estaba sola, nunca pude sacudirme la sensación de que algo o alguien seguía observándome en la oscuridad. Era una noche oscura y fría de otoño, en el año 1992. Las hojas caían lentamente de los árboles,
siendo arrastradas por el viento como susurros de algo distante. Estaba trabajando el turno nocturno en la fábrica de plásticos, un entorno que había aprendido a tolerar, donde los hombres dominaban, y yo era solo una joven buscando ganarme su respeto. Mi trabajo era arduo y repetitivo, pero me mantenía firme. Me levantaba cada día más fuerte, más decidida. Sin embargo, había algo en la noche que no me permitía descansar. Algo en el aire, una tensión inexplicable, como si las sombras estuvieran observándome. Esa noche en particular había tenido una confrontación con mi exnovio, un hombre tóxico y abusivo con el que había roto recientemente. Había pasado por demasiados momentos de angustia, donde mi alma había sido rasgada por su ira. Mi cuerpo aún sentía las huellas de sus abusos. Fue una ruptura dolorosa, pero necesaria. No me arrepentía, pero el peso de esos recuerdos aún me perseguía. Esa noche, tras terminar el turno, me sentía más cansada de lo habitual. Decidí detenerme en una gasolinera solitaria en el camino de regreso a casa. Era un lugar apartado, el tipo de gasolinera que se encuentra en medio de la nada, donde la oscuridad envolvía el paisaje como un manto espeso. El surtidor chirriaba al hacer contacto con la manguera, y el sonido del motor de los pocos autos que pasaban era todo lo que rompía el silencio de la noche. Estaba a punto de subirme al coche cuando una figura apareció frente a mí. Era una mujer, de aspecto nervioso, con los ojos muy abiertos, como si algo la estuviera persiguiendo. Su ropa estaba desordenada, como si hubiera estado corriendo durante un buen rato. Me miró fijamente, su voz temblorosa era casi inaudible cuando me pidió un aventón. ¿Puedes ayudarme? Estoy huyendo de algo terrible. Mi novio, él, dijo, con una mirada llena de desesperación. No pude evitar sentir compasión por ella, pues sus palabras resonaron en lo más profundo de mi ser. Había pasado por lo mismo, pero la sensación que se apoderó de mí no era de alivio, sino de una incomodidad creciente. Algo en su rostro parecía no encajar, y a pesar de mi deseo de ayudarla, un instinto de supervivencia me decía que debía tener cuidado. Sin embargo, la joven no se apartaba, y su insistencia comenzó a calar hondo. «Por favor, es urgente, no sé qué hacer», dijo, su tono de voz más desesperado. Vi su angustia, y como si la empatía por lo que había vivido antes me cegara momentáneamente, accedí a darle el aventón. Al principio, la situación parecía normal. Ella subió al asiento del copiloto y rápidamente me dijo que huía de una discusión violenta con su pareja. Lo que no sabía era que el peor de los horrores aún estaba por llegar. En el camino, ella hablaba rápido, entrecortada, como si no pudiera contener su miedo. Pero, de repente, algo cambió. En un giro inesperado, su tono se volvió extraño. Su mirada, ahora fija en mí, se volvió más fría, más calculadora. Algo estaba terriblemente mal. Fue entonces cuando un auto verde apareció detrás de nosotros. No había escuchado el sonido del motor acercándose, pero lo sentí. Algo en el ambiente cambió, como si el aire mismo se hubiera vuelto más denso. Observé por el retrovisor y vi cómo el vehículo comenzó a acelerar, acercándose rápidamente. La mujer, que hasta ese momento había estado tensa pero no agresiva, me miró con una sonrisa torcida, sus ojos ahora completamente vacíos de humanidad. «Tú, ya no puedes irte», dijo con una calma inquietante. El auto verde se detuvo a mi lado y de él descendieron varios hombres, grandes, corpulentos. No tenía tiempo para pensar ni una fracción de segundo. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. De inmediato una oleada de pavor me invadió. Sabía que algo no estaba bien. Los hombres comenzaron a rodear el coche y mi mente entró en pánico. Mi primer instinto fue acelerar y escapar, pero el miedo me paralizó. De repente, uno de ellos abrió la puerta trasera, sin que yo pudiera reaccionar, y me arrastró hacia afuera. La mujer que estaba en el coche, que ya no era una simple víctima de abuso, ahora parecía ser una pieza más en un juego macabro. Sus ojos ya no reflejaban miedo. Era como si todo hubiera sido una trampa desde el principio. «¿Pensaste que escaparías tan fácilmente?», dijo uno de los hombres con voz grave y burlona, mientras los demás se reían. No sabía qué hacer. Estaba rodeada, sin escapatoria, pero la furia, el dolor acumulado de años de abuso, se apoderó de mí. Pensé rápidamente, como nunca antes lo había hecho. Recordé las clases de defensa personal que había tomado a escondidas,
cuando mi exnovio me enseñaba a sentirme indefensa. Me forcé a mantener la calma y con un movimiento rápido logré liberarme de la sujeción de uno de ellos. Corrí hacia el lado opuesto del grupo y en ese instante supe que la única forma de sobrevivir era usar la velocidad y la confusión a mi favor. Corrí, saltando por encima de las sombras, sin mirar atrás. El sonido de los hombres persiguiéndome era aterrador, pero lo que me aterrorizaba aún más era la sensación de que algo mucho más oscuro que ellos me acechaba. Finalmente, logré llegar a una zona boscosa, y por un instante pensé que me había escapado, pero entonces, el mundo a mi alrededor se desvaneció en la oscuridad. La oscuridad me envolvía por completo. La noche, que había comenzado como una simple salida, se había transformado en una pesadilla. Mi respiración era errática, mi cuerpo temblaba, y cada crujido de ramas bajo mis pies me hacía saltar. No sabía si los hombres me seguían o si era solo mi mente jugando trucos. La única certeza que tenía era que no podía mirar atrás. Mi única esperanza era perderme entre los árboles, encontrar un refugio donde pudiera llamar a la policía y que ellos me ayudaran a salir de ese infierno. El bosque se volvía más denso a medida que corría. Mis pasos tropezaban con raíces y ramas caídas. No podía escuchar nada más que mi respiración y el latido de mi corazón que golpeaba en mis oídos. La adrenalina me mantenía en movimiento, pero la fatiga comenzaba a apoderarse de mí. Cada segundo que pasaba sentía que me acercaba más a una trampa mortal. Era como si el bosque mismo me estuviera atrapando. Entonces, cuando ya pensaba que había logrado escapar, una risa macabra rompió el silencio de la noche. Una risa que parecía provenir de todos lados, envolviéndome en una atmósfera de locura. Me detuve en seco, los hombres estaban cerca. Sabía que no podía correr más. Pero lo que más me aterraba no era la cercanía de ellos, sino que había algo más en el aire. Una presencia, algo oscuro. Era como si el bosque se hubiera transformado en una prisión, como si las sombras mismas estuvieran atrapándome. En ese momento sentí algo extraño en el ambiente, como si no estuviera sola, aunque no pudiera ver nada más que árboles y oscuridad. Algo me observaba. Las risas se desvanecieron por un momento, y de pronto, una figura emergió de entre los árboles. Mi corazón se detuvo en mi pecho. Era la mujer, pero no era la misma mujer que había estado en mi coche. Su rostro estaba distorsionado, como si fuera una máscara de pesadilla. Sus ojos, completamente negros, no reflejaban humanidad. Su boca estaba torcida en una sonrisa diabólica que parecía desafiar todo lo que había conocido. «No puedes escapar», susurró con una voz que parecía provenir de todas partes. Su figura parecía deslizarse entre los árboles como una sombra. No tenía forma definida, su contorno se difuminaba en la oscuridad, pero su presencia era inconfundible. Era como si el aire a su alrededor se hubiera vuelto más pesado, más denso. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. La figura se acercó lentamente, y aunque mis piernas no podían moverse, mi mente gritaba que debía huir. Pero algo me mantenía en su lugar, algo que no era humano. Ellos no son los verdaderos enemigos. Yo soy el que busca tu alma, dijo la mujer, sus labios moviéndose en una sincronización que no tenía sentido. Su voz era como un susurro, pero era tan fuerte que resonaba en mi cabeza. Antes de que pudiera procesar sus palabras, sentí una presión sobre mi pecho, como si algo invisible me aplastara. El aire se volvió denso, cada respiración me costaba más, y mi mente comenzaba a nublarse. Estaba perdiendo el control. Todo a mi alrededor comenzaba a girar, las sombras se alargaban y se mezclaban, haciendo que todo se volviera una espiral de oscuridad. De repente escuché los pasos pesados de los hombres acercándose. Era demasiado tarde para correr. El miedo se apoderó de mí, y una sensación de impotencia se instaló en mi ser. Sentí que mis piernas no podían sostenerme. Caí al suelo y antes de perder la conciencia vi cómo la figura de la mujer se desvanecía, como si se hubiera disuelto en la oscuridad. Pero sus palabras, sus malditas palabras, quedaron grabadas en mi mente. Ya es tarde para escapar. Lo que está por venir no podrás detenerlo. Desperté en un lugar oscuro. No sabía dónde estaba. El suelo era frío y el aire estaba impregnado con un olor a humedad y a podrido. A medida que mi visión se aclaraba, me di cuenta de que no estaba en el bosque. Estaba en una especie de
Sótano. Las paredes de concreto y la luz tenue de una lámpara que parpadeaba de forma errática me indicaban que no era un lugar común. Era un lugar que parecía haber sido abandonado durante años. El miedo se apoderó de mí una vez más. Estaba atrapada. Traté de moverme, pero mi cuerpo estaba entumecido, como si me hubieran drogada. Mis manos estaban atadas a una silla y mi cabeza palpitaba con dolor. Miré a mi alrededor y vi varias figuras oscuras en las esquinas, sombras que no se movían, pero que me observaban fijamente. El silencio era abrumador. No había sonidos, solo el susurro lejano del viento que parecía provenir de algún lugar fuera de la habitación. De repente, una figura apareció ante mí. Era uno de los hombres que había visto antes. Su rostro estaba cubierto por una máscara extraña, una máscara que parecía estar hecha de piel humana. La miré fijamente, pero no pude reaccionar. Sentía que me faltaba el aire. ¿Creíste que podrías escapar?, dijo, su voz distorsionada y gruesa como si hablara a través de un tubo. Antes de que pudiera responder, sentí una presión en mi pecho. La figura avanzó hacia mí, y en sus manos tenía una especie de cuchillo que brillaba débilmente a la luz. Los hombres que estaban en la sala se acercaron lentamente, rodeándome. Algo en sus ojos me decía que no eran humanos. Eran algo más. La tensión en el aire se volvió insoportable, y un dolor agudo comenzó a invadir todo mi cuerpo. En ese momento supe que no iba a salir viva de allí. Pero entonces algo dentro de mí cambió. Algo en mi mente se despertó. Pensé en todo lo que había sufrido, en todo lo que había pasado. No iba a morir allí. No iba a dejar que estos monstruos me destruyeran. Mi mente se aclaró y en un movimiento rápido comencé a liberar mis manos de las ataduras. El dolor era insoportable, pero lo soporté, porque sabía que si no lo hacía, no habría esperanza. Con un grito, me liberé y, utilizando toda mi fuerza, empujé al hombre más cercano. El cuchillo cayó al suelo y, aunque mis piernas no respondían, me arrastré hacia la puerta. Los hombres intentaron detenerme, pero algo en el ambiente comenzó a cambiar. La luz parpadeó violentamente y un rugido sordo resonó en el sótano. El suelo comenzó a temblar y las sombras en las esquinas se movieron como si fueran seres vivos. Los hombres retrocedieron, aterrados por algo que yo no podía ver. Pero yo sí lo sentí. La presencia oscura que nos rodeaba había cobrado vida. Con una última mirada a la figura de la mujer que había desencadenado todo, supe que la pesadilla aún no había terminado. Con cada paso que daba hacia la puerta, el suelo parecía hundirse bajo mis pies, como si estuviera siendo absorbida por algo mucho más oscuro que la misma tierra. Los gritos de los hombres resonaban a mi alrededor, pero ya no los escuchaba. Mi mente solo podía concentrarse en una cosa: escapar. A medida que me acercaba a la salida, las sombras que antes permanecían estáticas comenzaron a moverse, tomando formas grotescas que no lograba comprender. Eran figuras inhumanas, como espectros que se arrastraban a lo largo de las paredes. No tenían ojos, pero aún así podía sentir que me observaban. Me sentía atrapada en un laberinto de terror, con cada paso que daba sintiendo que mi alma estaba siendo absorbida por algo mucho más antiguo y maligno que cualquier ser humano. De repente, una ráfaga de viento gélido recorrió el sótano, apagando la luz parpadeante y sumiéndolo todo en completa oscuridad. Fue en ese momento cuando una risa espantosa comenzó a llenar el aire. Una risa que helaba los huesos y parecía venir de todas partes, pero de ninguna en particular. ¿Dónde vas, querida? La voz de la mujer resonó en mi mente. Era la misma voz distorsionada, pero ahora estaba acompañada de un eco de cientos de voces que se fusionaban como si una multitud de almas atrapadas estuvieran susurrando al unísono. No puedes escapar, ya te has unido a nosotros. Estás aquí para siempre. La puerta estaba a unos pasos más. Mis dedos temblaban al intentar abrirla. Estaba desesperada. Mi mente trataba de encontrar una salida lógica, pero nada tenía sentido. El aire estaba cargado de una presión insoportable, como si el lugar estuviera a punto de colapsar en cualquier momento. Fue entonces cuando escuché una voz familiar que parecía venir de lejos, un eco de mi pasado. ¡Marcos! ¡Marcos! ¡Tienes que salir de ahí! Era mi propia voz, o al menos lo parecía. Miré a mi alrededor, buscando la fuente de esa llamada.
Los hombres, aunque temblaban de miedo, se quedaron quietos, observando lo que estaba sucediendo. La figura de la mujer apareció nuevamente frente a mí, más grande y más poderosa que nunca. Pero esta vez, su rostro estaba completamente desfigurado, una máscara de terror puro. Su boca se abrió, mostrando dientes afilados como cuchillas. Te dije que ya no podías escapar. Ahora, serás una parte de nosotros. Las sombras comenzaron a envolverse alrededor de mi cuerpo. Sentía como si estuviera siendo absorbida, como si cada pedazo de mi ser estuviera siendo arrancado y fundido en una oscuridad impenetrable. El suelo crujió bajo mis pies y el aire se volvió denso, como si estuviera respirando a través de un velo de pesadilla. En ese instante, algo dentro de mí hizo clic. Era un instinto primitivo de supervivencia, el mismo que me había permitido sobrevivir en situaciones de abuso, el mismo que me había empujado a escapar de mi exnovio. Con todo el poder que me quedaba, lancé un grito de desesperación, un grito que atravesó la oscuridad, algo que resonó en todo el sótano. El aire alrededor de mí explotó en una explosión de luz blanca, cegadora, como si la oscuridad misma estuviera siendo disuelta por mi grito. Las sombras comenzaron a desvanecerse, y la figura de la mujer se disolvió en el aire, como si fuera solo un espectro atrapado en la niebla. Los hombres, aterrados, cayeron al suelo, incapaces de resistir el poder que había liberado. Finalmente, la puerta se abrió. No entendí cómo había logrado abrirla, pero lo había hecho. El aire fresco de la noche me golpeó con fuerza, y sin mirar atrás, corrí fuera del sótano, más rápido de lo que nunca había corrido en mi vida. La luz de la luna me iluminó, y vi el vehículo verde de los hombres a lo lejos. El sonido de mis propios pasos retumbaba en mis oídos mientras me adentraba en el bosque nuevamente, sin saber si los hombres me seguían o si había logrado escapar por completo. El horror que había experimentado estaba impregnado en mi alma. Sentía que mi cuerpo temblaba de miedo, pero al mismo tiempo, algo dentro de mí estaba cambiando. Había sobrevivido. De alguna manera había logrado escapar del horror de la Deep Web, de ese encuentro mortal que podría haberme costado la vida. Pero el precio había sido alto. La marca que dejaba en mi alma era inconfundible. Lo que no sabía en ese momento, lo que aún no entendía, era que mi huida no había terminado realmente. La noche, que parecía haberse calmado, guardaba un último giro para mí. Cuando llegué a mi coche, observé la gasolinera detrás de mí, el lugar que había sido el punto de partida de mi pesadilla. Pero lo que vi me dejó helada. En el parabrisas de mi coche, escrito con lo que parecía ser sangre, había una palabra: nosotros te encontraremos. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, y mi mente comenzó a dar vueltas. La pesadilla no había terminado. Apenas comenzaba. Y lo peor de todo era que sabía que no estaba sola en el mundo. Algo oscuro y siniestro seguía mi rastro. ¿Era la mujer? ¿O algo mucho más allá de lo que podía comprender? Lo único que sabía era que la oscuridad había marcado mi camino y que no podría escapar de ella. Quizás nunca lo haría,